En el siguiente vídeo vamos a analizar un gráfico de bombeo ventricular. Para empezar, es importante que entendamos la relación que existe entre el volumen ventricular y la presión interventricular durante la sístole y la diástole. Por ejemplo, si miramos esta gráfica, vemos cómo las curvas grandes representan la presión sistólica y la presión diastólica respectivamente, que básicamente lo que nos muestran es el volumen y la presión de las mismas. Dicho en otras palabras, la curva de presión diastólica nos va a mostrar cómo el ventrículo va llenándose con volúmenes de sangre cada vez mayor, mientras que la otra curva representa la presión sistólica que se alcanza en cada llenado durante la contracción ventricular. Es importante que tengamos en cuenta que hasta que el volumen del ventrículo que no se contrae se eleva por encima de aproximadamente 150 mililitros, la presión diastólica no va a aumentar mucho. Es decir, hasta 150 mililitros la sangre va a poder fluir fácilmente desde la aurícula hacia el ventrículo, pero si supera los 150 mililitros, la presión diastólica ventricular va a aumentar rápidamente. De todos modos, vamos a ver qué ocurre en cada una de las fases para entenderlo mejor. Ahora tenemos el diagrama de volumen-presión, donde se representa el trabajo del ventrículo izquierdo durante el ciclo cardíaco. La gráfica que podemos observar en el vídeo hace referencia a un solo ciclo cardíaco y en ella se nos muestran los valores de volumen y presión intraventricular y cómo estos van variando a lo largo del ciclo. La primera fase se conoce como periodo de llenado. Esta se inicia con un volumen del ventrículo de alrededor de 50 mililitros y una presión de 2 a 3 milímetros de mercurio. A esta cantidad se la conoce por el volumen telesistólico y es la que queda en el ventrículo tras el latido previo. Este volumen es el señalado por el primer círculo, el punto A en la diapositiva. A medida que la sangre pasa desde la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo, el volumen va aumentando y por ello la presión también. El volumen ventricular normalmente aumenta unos 70 mililitros, llegando por tanto a un total de 120 mililitros, y la presión aumenta en 4 o 5 milímetros de mercurio, llegando a los 7. Este volumen es el señalado en la diapositiva por el segundo círculo, el punto B, siendo conocido como volumen telediastólico, iniciándose en ese punto la fase 2. Por lo tanto, este gráfico de volumen-presión durante la fase 1 se extiende desde el punto A hasta el punto B e implica un aumento en el volumen ventricular hasta alcanzar los 120 mililitros y un incremento en la presión diastólica a aproximadamente 7 milímetros de mercurio. Continuamos con la fase 2, conocida como periodo de contracción isovolumétrica, que viene representada por la flecha verde. Esta comienza con el cierre de la válvula mitral, que podemos ver en el punto B, el primer circulito, y en este punto el ventrículo izquierdo se encuentra lleno de sangre, que procede de la aurícula izquierda, como mencionamos en la fase anterior, y su volumen se mantiene constante, a unos 120 mililitros. Sin embargo, debido a la excitación, el ventrículo se contrae y como consecuencia la presión ventricular aumenta, para así poder igualar la presión en la aorta, llegando a unos 80 milímetros de mercurio. Además, cabe destacar que al estar todas las válvulas cerradas, la sangre no podría ser expulsada del ventrículo. Y por otra parte, la apertura de la válvula aórtica marcaría el final de esta fase e inicio de la siguiente. La tercera fase, que se conoce como periodo de eyección, comienza con la apertura de la válvula aórtica, cuando la presión del ventrículo izquierdo supera la presión de la aorta. La sangre fluye desde el ventrículo a la aorta, disminuyendo así el volumen del ventrículo, ya que está expulsando su contenido y aumenta la presión sistólica debido a la mayor contracción del ventrículo que realiza el corazón para así poder expulsar la sangre, como se aprecia en el gráfico en la curva que va desde el círculo C, con la apertura de la válvula aórtica, al círculo D, que señala su cierre, donde se ve que la presión aumenta y el volumen disminuye. Una vez que se produce la expulsión de la sangre desde el ventrículo hasta la aorta, comienza la última fase, el periodo de relajación isovolumétrica, que viene representado por la flecha roja. Se iniciaría con el cierre de la válvula aórtica, como podemos ver en el punto D, de tal forma que la presión ventricular disminuye, que, como podemos ver en la gráfica,
pasaría de unos 100 milímetros de mercurio a 2 o 3 milímetros de mercurio, volviendo así al nivel diastólico. Sin embargo, el volumen se mantiene constante. De esta manera, el ventrículo regresa a su posición inicial, conservando aproximadamente 50 mililitros de sangre, con una presión auricular de 2 a 3 milímetros de mercurio, y así dar paso a un nuevo ciclo cardíaco. El área que viene en el interior de las flechas representa el trabajo del ventrículo izquierdo, es decir, cómo se contrae o relaja a lo largo de las fases del ciclo cardíaco, pudiendo calcular así el gasto de trabajo cardíaco. Si el ventrículo se llena con más sangre durante la diástole, entonces el área en el diagrama se amplía significativamente, es decir, se extiende mucho hacia la derecha, entonces bombearía grandes cantidades de sangre, por lo que la presión ventricular será mayor. Sin embargo, si el ventrículo es estimulado para aumentar la actividad por el sistema nervioso simpático, entonces en este caso el área del diagrama de trabajo se extiende mucho hacia la izquierda, porque el ventrículo se contrae a un volumen menor. Pasamos ahora a definir dos conceptos que son importantes a la hora de evaluar las propiedades contráctiles del músculo, la precarga y la poscarga. Por un lado, la precarga se considera que es la presión telediastólica cuando el ventrículo se ha llenado, o lo que es lo mismo, el grado de tensión del músculo cuando comienza a contraerse. El volumen telediastólico está relacionado con la presión auricular derecha, pues cuando el retorno venoso se incrementa, dicho volumen aumenta y estira o alarga las fibras musculares del ventrículo, por lo que habrá un mayor grado de tensión en su interior. Por otro lado, la poscarga es la carga contra la cual el músculo ejerce su fuerza contráctil. En el ventrículo izquierdo será la presión en la aorta y en el ventrículo derecho la presión arterial pulmonar. En ambos, un aumento de la presión supone un incremento de la poscarga. En este gráfico, esto se corresponde a la presión sistólica descrita por la curva de la fase 3 del diagrama volumen-presión. Estos conceptos son muy importantes ya que en muchos estados funcionales anormales del corazón o de la circulación, la precarga, la poscarga o ambas se alteran de normal a un grado severo. El corazón, para mantener su función contráctil, su unidad funcional, las células, requieren de suministro continuo y abundante de energía química. Esta energía procede de nutrientes que principalmente se obtienen entre el 70 y 90% de los ácidos grasos, entre el 10 y el 30% de otros nutrientes, especialmente lactato y glucosa, como observamos en la gráfica. Cuanta más energía sea necesaria consumir para producir movimiento, más oxígeno será necesario. La mayor parte de la energía química gastada se convierte en calor. En esta diapositiva comparamos la eficiencia cardíaca en un corazón sano y en uno que no lo está. En un mundo ideal, el ventrículo sería capaz de expulsar por completo toda la sangre de su cámara, pero como este no es el caso, es necesario un trabajo adicional, denominado energía potencial, un impulso eléctrico transmitido por los nódulos a todo el corazón. En caso de insuficiencia cardíaca, esta energía es mayor al no poder morfológicamente bombear la sangre correctamente, siendo el trabajo externo que realiza menor, pues le es más costoso. Por el otro lado, en caso de eficiencia cardíaca, para bombear la sangre a todas las partes del cuerpo, el trabajo no será tan costoso, con lo cual la energía potencial y el consumo de oxígeno será menor. Imaginaos que un señor de 80 años quiere inflar un globo. Utilizará mucha energía potencial a pesar de llenarlo muy poco, y una persona joven, utilizando menos energía, conseguirá llenar el globo mucho más. En esta diapositiva tenemos dos ejemplos de insuficiencia cardíaca. En el corazón de la izquierda podemos ver que las paredes del ventrículo son más gruesas, siendo el radio más pequeño en comparación con el corazón de la derecha, que la pared del ventrículo está más dilatada, aumentando el radio del ventrículo. Esto se conoce como hipertrofia concéntrica cuando la pared está más gruesa y excéntrica en caso de estar dilatada. El tamaño del radio afecta a la presión y a la tensión del órgano siguiendo la ley de Laplace, en la que la tensión es igual a la presión por el radio. Cuando el radio del ventrículo izquierdo es más pequeño porque la pared está engrosada, quiere decir que la tensión es elevada. La presión sistólica también lo es y la carga de trabajo cardíaco aumenta al tratar de expulsar toda la sangre del ventrículo. Cuando el radio del ventrículo izquierdo es mayor porque está dilatado, la presión será menor, aumentando la tensión del músculo. A su vez, cuanto más tiempo se alargue esta tensión, más oxígeno y energía potencial necesitará